podemos dejar, ¿ah? ¿La chapa? Por ahí. Ah, y por ahí tenéis. ¿Qué le parece el taller de alfabetización en la escuela? Bueno, pero me gustaría que esto no quede acá, que se propague. Ah, muy bien. ¿Qué grado tiene usted? Segundo. Segundo. ¿De guaraní me va? ¿Con los chicos? ¿El de? Yo sí. De droga, de... Sí. El de droga igual, güey. Ah, y por ahí tenéis. Gracias. Vine con nada de expectativas, creía que no me iba a gustar, que no iba a aprender nada, que iba a ser un día perdido, pero me encantó, sobre todo el tema de la escritura. Cuando llegué me dieron la folletería, me empecé a mirar y conocí un montón de animales que es común. Y nosotros le llamamos con el nombre en guaraní y son animales nuestros. ¿Qué podemos aconsejar a los maestros? ¿Podemos aconsejarles Me gustó sobre todo la numeración para enseñar en primer grado. Primero la numeración y después relacionamos con la descomposición de los números. Yo creo que una vez que aprendan eso, terminó nuestro trabajo de descomposición en cuarto grado. Que dejen vivir. Toicobe, guaraní. Toicobe. Guaraní. Guaraní. Ñe. Ñe. Viva el guaraní. Ahí, por ahí tenés. Bueno, yo me encantó la jornada, me interesa saber la toponimia y me gustaría hacer un proyecto sobre liberar con la pronunciación y la escritura que corresponde, aunque sean poquitas palabras, pero que los chicos ya vayan introduciendo el guaraní. Soy docente de tercero. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Juana Sosa de Julio. ¿En qué grado está? Cuarto y quinto. ¿Qué le pareció el taller? Me pareció excelente porque realmente en cuarto trabajamos con la cultura de Corrientes, con la cultura de Ituzaingó y necesitamos introducir también el guaraní. Bien. ¿Le parece que hay que seguir implementando esto, seguir con estos cursos? Sí, me parece que tenemos que seguir porque son cursos, la verdad, didácticos, interesantes, realmente entendibles. Y la verdad que me aclararon muchísimas cosas. Más o menos se cumplieron las expectativas. La verdad que más. Con los números especialmente, que primeramente cuando lo leí no lo entendí bien y ahora la verdad que haciendo las relaciones es sumamente interesante. Tiempo de ganar. Vaya, profesora. ¿Cómo anda? Muy bien, aprendí una curso, ¿no es cierto? Por nada, aprendí bastante con respecto a los números, ¿no es cierto? Me pareció más fácil enseñar y aprender, por supuesto, ¿no es cierto?, que en castellano, en español, que no es excelente. Y me pareció excelente porque la didáctica en sí, la forma de transmitir, ¿no es cierto?, fue buenísimo. Me sorprendí algunas cosas, ¿no es cierto?, pero por totalmente expectativa. ¿Andar ahí cuál, la guaraní? Yo entiendo algunas palabras, pero pronunciar, hablar no. Ajá. ¿Es primera vez que vos haces un curso de guaraní en la escuela? En la escuela sí, en general, porque sí. hacía un... Ajá. Este es un taller de alfabetización, además. Sí. ¿Y te parece que hay que seguir? ¿Van a seguir habiendo perfeccionamiento de guaraní y todo eso? Sí, me
por supuesto, me gustaría también que esto sea transmitido, ¿no es cierto?, a los niños. Por ejemplo, lo básico, por ejemplo, los elementos que utilizamos, los días de la semana, o sea, algo básico, ¿no es cierto?, porque tenemos en cuenta que en el lugar que vivimos deberían saber. Muy bien, muchas gracias. Vaya para Bojara. Todo bien, Jorge, la verdad que estamos teniendo una hermosa jornada de taller aquí en la escuela. Como directivo de la escuela realmente quisiera agradecer por esta iniciativa de hacer este tipo de bajadas que son muy importantes para nosotros, para la institución, porque tratamos de ser abiertos, digamos, a todo tipo de iniciativas y mucho más lo que tenga que ver con la cultura, con nuestras raíces. Coge Oñemo Morada Asunción Asunción, se festejó el Día del Guaraní. Y realmente para mí, o sea, considero que es muy importante que se hagan ese tipo de movimientos para que se pueda defender todo lo que significa, porque el guaraní no es simplemente un idioma, sino va mucho más allá de eso, es toda una cultura, una tradición que hace, como decía hoy, a nuestras raíces, ¿no? Van a surgir proyectos de este taller de lengua guaraní dictado por la regional Ituzaingó del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en esta escuela. La idea es esa, ¿no? Nosotros por eso justamente propiciamos este tipo de talleres para que los docentes, nuestros colegas, se aprendan y que transmitan a los chicos, ¿verdad? Y además este tipo de actividades le van generando también ideas a ellos de cómo transmitirlas y desarrollarlas dentro del aula. Muchísimas gracias a vos y te felicito y seguir teniendo este tipo de emprendimientos que te van a regocijar a ti, y también sé que es una lucha, pero que el tiempo te va a dar muchas satisfacciones y se te va a dar un gran reconocimiento seguramente.